Tú tienes que escuchar que hay una persona que perdona pecados gratis, que salva gratis. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. No, Él no es una pintura. No, Él no es un muñeco de yeso. No, Él no es un hombre que está todavía clavado en una cruz. Jesús de Nazaret es el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. El que murió en la cruz por toda la humanidad. El que es el autor de la vida, el todopoderoso Hijo de Dios. Él se hizo carne. Él existe desde toda la eternidad. Nunca empezó a existir. Él es el principio y el fin, el alfa, el omega, el primero y el último. Jesús de Nazaret, en hebreo se llama Yeshua. Él se bajó de su trono en el cielo y vino a la tierra, se hizo hombre, vivió la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir y murió en la cruz, cargando en su cuerpo los pecados de toda la humanidad y derramó su sangre preciosa que tiene el poder para limpiar a todo ser humano sobre la faz de la tierra que se arrepienta y crea en Él. Hoy venimos a anunciarte que hay una sangre preciosa que se derramó en la cruz hace un poquito más de 2000 años. Esa sangre puede santificarte, justificarte, perdonarte, redimirte, darte vida y romper el poder del diablo. El Señor Jesús hoy te invita a su reino y gloria. Él quiere que te salves, Él quiere que te arrepientas de tus pecados y Él quiere que le entregues tu vida. Jesús está vivo. Yo oí su voz y vi su gloria y por eso estoy predicando aquí en este lugar. Jesucristo ya va a regresar. Te queda poco tiempo para arrepentirte. Te queda poco tiempo para buscarle. Te queda poco tiempo para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Corre a Jesús para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Será que el Todopoderoso hizo que pasara por aquí esta tarde para tocar a la puerta de mi corazón, para invitarme a su reino? Por supuesto. No pasaste por aquí por casualidad, fue el Espíritu Santo el que te hizo pasar por aquí. Y te está recordando que la vida no tiene sentido sin Jesús. Te está recordando que la vida no vale nada sin Jesús. Te está recordando que Él es el todo. ¿Cuál es el propósito de la vida del ser humano? Conocerle y darle gloria. Y Él va a regresar. Santo es Él. Yo te pregunto, ¿ya te lavaste en la sangre del Cordero? ¿Ya te lavaste en la sangre de Jesús? ¿Ya te dejó blanco, sin mancha ni arruga? Jesús puede sacarte del pecado, de los vicios, de ataduras. Cuando caminas verdaderamente con Jesús, Él te habla. Él te muestra su poder y su gloria. Hoy venimos a anunciarte que hay una vida nueva en Jesucristo. ¿Conoces el reino de Dios? Quizá conozcas de religiones, pero yo te hago una pregunta. ¿Conoces el reino de Dios? ¿Conoces los poderes del siglo venidero? Está bien, está bien. Hoy venimos a anunciarte no una religión, el reino de Dios. ¿Lo conoces? ¿Has probado alguna vez el Espíritu Santo? Jesús le da de beber gratis a los que creen en Él. Les da de beber de su Espíritu. Aleluya. Hoy venimos a anunciarte palabra de vida eterna. Palabra que cambia para siempre. Palabra que tiene poder para transformar al ser humano desde lo más profundo de su ser, dándole vida. El Señor Jesús quiere sacarte del pecado, no solo perdonarte, quiere hacerte justo, santo, puro, limpio, obediente, quitar los malos deseos y poner un espíritu nuevo en ti. El pecado domina y controla al ser humano. El pecado es espiritual y el ser humano natural vive en los deseos de la carne, dominado, esclavizado por el pecado y a su vez dominado por espíritus malignos que no puede ver, invisibles.
que controlan la vida del ser humano. Pero cuando vienes a Jesús y le entregas tu vida, hay una redención en su sangre, hay un perdón de pecados gratuito y el poder del diablo se rompe. El diablo tiene jurisdicción legal sobre todo aquel que comete pecado. Es tan delicado este asunto que la Escritura dice que todo aquel que comete pecado le pertenece a Satanás. Hoy te invitamos a cambiar de dueño, a venir a Jesús, no obedecer más al pecado, a la carne y al diablo, obedecer a la justicia. Te vas a dar cuenta que cuando quieras obedecer hay una fuerza en tu interior que no quiere, que se revela. Esa fuerza es la carne, el pecado. Pero por el poder del Espíritu de Dios, eso puede cambiar hoy en tu vida. Es maravilloso cuando el Espíritu de Jesucristo entra en ti y te hace nueva criatura. Hay vida en Jesús, hay paz en Jesús, hay vida eterna en Jesús. Hoy te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. La historia que te voy a contar está en Hechos capítulo 3. Vamos a ver si la conoces. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sigue sanando, Jesús sigue libertando. Él está vivo, invoca su nombre para que lo conozcas. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dios eligió lo vil y menospreciado. El Señor Jesucristo se le reveló con poder a este hombre que era cojo. Pedía limosna en la entrada del templo, pero Jesús le mostró su gloria. Así todavía hay vidas hoy en día a las cuales Jesucristo se les revela con poder. Y este cojo ahora anunciaba a Jesucristo: Él me sanó, sí es el Mesías, sí es el Hijo de Dios, sí es el Salvador. Dice que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Cuando un alma conoce a Jesús, un gozo tremendo se le mete, una alegría y una paz tremenda se le mete a alguien cuando conoce a Jesús. Los de afuera creen que es locura, pero solo si conoces a Jesús verdaderamente se cumple en ti lo que Él prometió. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. ¿Conoces a Jesús de letra o lo conoces en espíritu? ¡En espíritu! Una cosa es conocerlo de letra, sé su historia, sé que bajó del cielo, murió en la cruz. Pero yo te hago una pregunta: ¿lo conoces en persona? ¡Yo sí! Yo conocí a Jesús en persona y doy testimonio que Él vive, doy testimonio que Él resucitó, doy testimonio que viene pronto. Sanó mi cuerpo, me sacó los demonios, está vivo. ¿Conoces a Jesús porque viste una película? ¿Porque te lo contaron? ¿Porque te contaron su historia? ¿O porque invocaste su nombre y te respondió? Yo invoqué el nombre de Jesucristo y me respondió. Jesús se le revela a los chiquitos, a los humildes, a los que vienen con corazón contrito y humillado ante Él.
Se le revela a Jesucristo con poder a vidas quebrantadas, porque Él hace nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dijo Jesús. ¡Amén! Este ciego, perdón, el que era cojo, que el otro día prediqué del ciego, ya confundí la historia. Este cojo dice que el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Cuando Jesús toca la vida de un ser humano, se nota. Cuando el fuego del Espíritu Santo enciende un corazón, no se apaga. Se da testimonio del Dios viviente. Reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo hermosa y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Cuando el todopoderoso Hijo de Dios Jesucristo toca la vida de un ser humano, los que le rodean se asombran. Sí, Jesús está en su trono sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo y va a regresar pronto. Se está terminando de completar el número de los que han de ser salvos. No, no se trata de una religión ni de un templo, se trata del reino de Dios. Un reino glorioso del cual Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reinos de la tierra son temporales. Los reinos de la tierra son temporales. ¿Cuánto tiempo durará México como país? Los países aparecen y desaparecen, pero el reino de Dios es por todos los siglos y la vida eterna es por todos los siglos. Es un reino que nunca pasará. Y Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para pagar por nuestros pecados y comprarte a ti y a mí la ciudadanía celestial. Yo te pregunto, ¿eres ciudadano del reino de los cielos? Para entrar a Estados Unidos y vivir ahí necesitas una residencia, una green card. Para el cielo necesitas arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús. Jesucristo es el que da la ciudadanía celestial. Y si no tienes ciudadanía celestial, al infierno vas a parar después de la muerte. Un lugar de llorar y crujir de dientes, donde el fuego no se apaga y los gusanos no mueren. Un lugar de tinieblas eternas. Solo hay dos sopas, no hay tres, solo hay dos. O perdición eterna o vida eterna. Por eso te invitamos al arrepentimiento, te invitamos a que entres por la puerta estrecha, te invitamos a que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz espiritual y sigas a Jesús. La cruz que Jesús enseñó a tomar para seguirle no es de madera, ni de piedra, ni pintada, ni de metal. La cruz que Jesús enseñó que debemos de tomar es para crucificar la carne, es una cruz espiritual. Para no ser adúltero, para no ser borracho, para no ser maldiciente, para no ser idólatra, para no ser ladrón. Esa es la verdadera cruz de Cristo, donde crucificas la carne, los malos deseos y las bajas pasiones. Esa es la cruz que Jesús nos enseñó a cargar. Dice la palabra, juntamente estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos peregrinos en la tierra, duramos poquito en la tierra, la vida ya se va a acabar. Tic, 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 tic. El reloj avanza y el tiempo de la caducidad de tu cuerpo se acerca. Todo ser humano tiene una fecha de caducidad en el cual se parará el corazón, se detendrá la actividad cerebral. Y si no tienes la ciudadanía celestial, estás frito eternamente, literal. Que dice la Escritura, el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es algo extremadamente importante. Ven a Jesús corriendo porque en Él está la vida. Dobla rodillas ante su presencia y pídele perdón y pídele que te salve. Él es el que salva. La salvación no está en una religión ni en un nombre religioso. La salvación está en la persona de Jesucristo de Nazaret. Hoy te predicamos el perdón de pecados y el arrepentimiento por la fe en su nombre. ¿Cómo sé que soy salvo? Porque te da el Espíritu Santo. La salvación se siente. Son aguas que saltan para arriba. No te deja pecar. Cuando pecas, te regaña en sueños.
Cuando tienes verdaderamente a Jesús, tienes una comunión real con Él. Pero la mayoría no se quiere arrepentir. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Hay personas que no se quieren arrepentir porque les gusta pecar, les es placentero pecar, disfrutan pecar, pero el pecado mata, amigo. El pecado mata, el pecado lleva al infierno después de la muerte. Medita en lo que es tu vida y corre a aquel que puede darte vida eterna. Este cojo que fue sanado en la puerta la hermosa agarró a Pedro y a Juan porque Dios los usó para sanarlo en el nombre de Jesucristo. Y todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mira, Jesús es el autor de la vida. No solo es un maestro, no solo es un hombre, no solo es un profeta. Él es el Hijo de Dios que existe desde todos los siglos. Y Él se bajó de su trono en el cielo para morir por ti y por mí, para pagar el precio de nuestra maldad en la cruz. Él, por amor, lo latiguearon, le escupieron, le arrancaron la barba, lo traspasaron con clavos oxidados. A Jesús lo traspasaron con una lanza, porque Él estaba tomando de la copa de la ira por nuestros pecados, para que nosotros no fuésemos castigados después de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, bajó voluntariamente por amor a la humanidad para salvarnos. Pero ahora Él nos pide que nos arrepintamos, que le busquemos, que le amemos, que le obedezcamos, que le sigamos. Y si tú puedes darte vida y puede darte poder para ser transformado y dejar el pecado, el Espíritu Santo te trajo aquí porque quiere darte la ciudadanía celestial. Él quiere que te salves de esta perversa generación. Él quiere que escapes de la grande ira de Dios que está preparada para mostrarse, revelarse en el día postrero del juicio final. El Dios de justicia quiere justificarte gratuitamente, abriendo tus ojos al sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga... A ustedes me van a ayudar. Yo digo una frase y ustedes otra. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda más. Ahora vamos a practicar otra vez. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda. Juan 3:16, una vez más. Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, no se pierda. Vamos a decirlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el escudo de esta ciudad es un árbol con 2 leones, ese que están viendo ahí enfrente. ¿Sabían que en el cielo hay un árbol de la vida? En el reino de los cielos hay un árbol de la vida, del cual comerán solo los que se salven por Jesucristo.
Hay un paraíso de Dios en el tercer cielo. Hay una ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Tiene un muro de jaspe. El jaspe es una piedra preciosa roja. La ciudad entera es de oro puro, transparente como cristal. Las puertas son de perla. La ciudad celestial mide 3.000 kilómetros de alto, 3.000 kilómetros de ancho y 3.000 kilómetros de largo. Ahí está el trono de Dios. Ahí hay un río de agua de vida transparente como cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. ¿Tus ojos mirarán la hermosura del Dios vivo después de la muerte? Solo si lavas tu vida en la sangre de Jesús. Tus ojos verán el reino de Dios y su gloria solo si te lavas en el agua de la palabra. Y toda inmundicia, toda suciedad es quitada de ti por el sacrificio de Jesús en la cruz. Corta con todo vicio, corta con todo pecado por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, antes que el pecado corte contigo. Hay una ciudad santa de Dios en el tercer cielo, en la que dice la palabra: nada inmundo entrará por las puertas de la ciudad, solo los lavados en la sangre del Cordero. La Biblia dice que al cielo no entran los homicidas, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los avaros. La lista de los que no entran al cielo es grande y larga. Entra por la puerta estrecha, métete por el camino angosto que lleva la vida. Muchos son los que se pierden. Pocos son los que se salvan. Te lo repito, muchos son los que se pierden. Pocos son los que se salvan. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que la hallan. No entres por la puerta ancha, no vayas por el camino ancho de la perdición y la destrucción. Métete por la puerta angosta, camina por el camino estrecho de la obediencia a Jesús y a su palabra, no de la inmoralidad, no de la lujuria, no de la fornicación, no de la pornografía, no del pecado, de la justicia y la obediencia al Evangelio de Jesús. La mayoría de los seres humanos van por el camino ancho que lleva a la perdición. Poquitos inteligentes despiertan, abren los ojos, la luz de Jesús les ilumina en su ser y dicen: ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero pecar, voy a correr a Jesús para que me salve. Y se levantan y corren a Él para salvación. Hechos capítulo 3, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es hermoso cuando Jesucristo se manifiesta en la vida. Aquí el cojo conoció el poder de Jesús, como lo dice la palabra. Le confirmó su nombre. Pon tu fe en Jesús. La fe sin obras es muerta. Hay que correr a su palabra, leer su palabra, investigar qué fue lo que Él dijo y ponerlo por obra. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos aquí quieren que sus pecados sean borrados? ¿Borrados? Sí, borrados. Eso significa que están escritos en algún documento. ¿Hay un registro en los cielos del pecado del ser humano en toda su vida? Sí. Y la Biblia te dice cómo tu pecado en los cielos puede ser borrado. Está en Hechos capítulo 3, verso 19.
El evangelio se llama evangelio porque evangelio significa la mejor buena noticia que jamás escucharás en toda tu vida. ¿Quieres saber qué dice la Biblia de cómo tu pecado puede ser borrado? Aquí lo dice, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres que Jesús borre tus pecados? Pídeselo, pero debes arrepentirte para que sean borrados. Porque si alguien le dice, Señor Jesús, borra mis pecados, pero sigue diciendo groserías, ¿le borran sus pecados? No. Si alguien dice, Señor Jesús, borra mis pecados, pero sigue viendo pornografía, ¿borran sus pecados? No. Si alguien dice, Señor Jesús, borra mis pecados, pero sigue emborrachándose, robando, idolatrando, ¿borra su pecado? No. El requisito es arrepentirse. Y a la par con arrepentirse, convertirse. Lo vuelvo a leer este versículo, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es hermoso cuando un ser humano dice, me arrepiento, dejo el pecado y la maldad. Señor Jesús, te invoco para salvación. Y Jesucristo lo lava, lo limpia, le quita toda mancha, le quita toda arruga, le quita toda contaminación y lo hace nueva criatura. Es hermoso cuando un ser humano nace de nuevo del agua y del Espíritu, cuando resucita entre los muertos. Porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Hay gozo en los cielos, hay gozo delante del Padre, delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Cuando alguien vuelve del vómito, del lodo, de entre los cerdos y se vuelve a Jesucristo. Cuando deja el alcohol, deja la fornicación, deja la idolatría, deja los pleitos, deja los robos, deja la hechicería, deja la lujuria, la lascivia, deja los vicios. Cuando alguien se vuelve a Jesús con todo su corazón, puede ser perdonado y salvado. Salvado de la perdición eterna. Amigo que estás pasando por aquí, tu alma es muy valiosa. Te invitamos a venir a Jesús de Nazaret. Te invitamos a venir a Jesús de Nazaret. Ven a Él para que tengas vida. Hechos 3:20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Jesús va a regresar en llama de fuego con todos sus ángeles. Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto para dar a cada uno conforme a sus obras. Él prometió regresar y los profetas profetizaron que pasarían por lo menos 2000 años hasta que Él regresase. Cuando Jesús venga, Él dice la palabra que es lo que va a suceder. El cielo se enrollará como un pergamino. Habrá un terremoto mundial. El sol se volverá negro como tela de silicio y la luna se volverá roja como sangre. Las estrellas caerán del cielo como cuando una higuera es sacudida por un fuerte viento. Los hombres verán con terror la señal del Hijo del Hombre apareciendo en el cielo y se meterán en las cavernas, en las cuevas de la tierra y dirán a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando Jesús regrese, lamentarán todos los linajes de la tierra, harán lamentación por Él. Sí, amén. Jesús regresa pronto. Entrégate a Él para que cuando regrese no retrocedas avergonzado. Entrégate a Él porque puede suceder una de dos cosas: que mueras sin salvación o que mueras con salvación. Nadie te va a obligar a amarle. Él quiere que por amor le busques y le elijas. Escucha el amor de Jesús que te está diciendo, ven a mí, búscame, empieza a leer mi palabra, empieza a leer el Evangelio.
Arrepiéntete y apártate del mal. Escucha esta voz amorosa de Jesús que te dice que gratuitamente quiere perdonar tus pecados y transformar tu vida. Pero empieza a producir frutos dignos de arrepentimiento. Aléjate del mal. Escrito está que el que quiera ver días buenos y amar la vida, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús viene con su aventador, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Eres trigo de Dios o eres cizaña? El trigo vive en santidad, vive en justicia, en pureza y rectitud. La cizaña peca, la cizaña anda en las obras de la carne. ¿Eres trigo de Dios que va al granero de Dios o eres cizaña que será quemada para siempre? ¿Eres oveja o eres cabrito? Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Yo las llamo a cada una de ellas por nombre y me siguen. Yo antes era cabrito, era cerdo, era perro, pero ahora soy oveja. Jesús me cambió, me lavó, me limpió, me llevó al arrepentimiento, abrió mis ojos y me mostró la verdad. El pecado engaña, el pecado miente, el pecado después de la muerte te lleva al infierno. El infierno es un lugar real, donde hay fuego, gusanos y tinieblas, no hay descanso ni reposo. En el infierno no hay agua, en el infierno no hay luz, en el infierno no hay comida, en el infierno no hay reposo, en el infierno no hay descanso, en el infierno no hay misericordia, en el infierno no puedes dormir, en el infierno no hay reposo ni un solo segundo, en el infierno solo es llorar y crujir de dientes. Soportar 24/7 por toda la eternidad, un fuego que nunca se apaga y gusanos que nunca mueren, un tormento eterno. Por eso Jesús murió en la cruz, para salvarnos de ese lugar. Por eso el Hijo de Dios se bajó del cielo, porque en la justicia de Dios el pecador debía de morir e ir a la condenación eterna. Pero Él nos amó y bajó del cielo a pagar el precio por ti y por mí. El justo por los injustos, derramó su sangre preciosa, porque en la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amigo, no rechaces la sangre de Jesús que hoy puede lavarte y limpiarte, porque si mueres sin ser lavado en la sangre de Jesús, mañana sería demasiado tarde. En todo el mundo mueren todos los días alrededor de 200,000 personas en todas las naciones de la tierra, unos de viejitos, otros de accidentes, otros por enfermedades, otros por el crimen. De esas 200,000 personas que mueren a diario en toda la tierra, son poquitititos los que se salvan. Escrito está, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Tu salvación eterna es algo extremadamente importante. Este mensaje, la importancia de este mensaje que está llegando a tus oídos, traspasa la eternidad. En 100 años verás el efecto de este mensaje. En 200 años verás el efecto de este mensaje. En 500 años, en 1000 años, en 100,000 años verás el efecto de este mensaje. Porque la vida eterna no se acaba y tampoco el tormento eterno. Por eso corre a Jesús, déjale que te transforme, pídele que te cambie, pídele que rompa tus cadenas, pídele a Jesucristo, el Hijo de Dios, que te saque del cigarro, la pornografía, la fornicación, del adulterio, que rompa tus cadenas y te transforme. Pídele a Jesús mientras estás vivo, mientras puedes ser perdonado, mientras puedes ser salvo. Pídele a Jesús que te salve, que ponga su Espíritu Santo en ti. Porque el día de mañana pudiera ser demasiado tarde. El día de mañana, si tú rechazaste el Evangelio, no dejaste que el Evangelio fuera lo más importante para ti, no dejaste que el Evangelio te transformara, el día de mañana puede ser demasiado tarde. Cuando se para el corazón de un ser humano,
Cuando alguien muere y exhala el último aliento, se le sale el alma, se le sale el espíritu, los cuales son indestructibles y eternos. Y el alma y el espíritu van a parar a lugares eternos, sea el infierno o el reino de los cielos. Esta tierra es temporal, esta tierra es pasajera, esta vida es tan cortita, esta vida es efímera. Aquí abajo todo es vanidad. Algunos persiguen el dinero, otros la fama, otros las mujeres, otros la vanagloria de esta vida. Déjame decirte, lo único que importa es lo eterno. Lo terrenal aquí se queda. No vale la pena perseguir lo terrenal. Lo terrenal se queda en la tumba, donde se pudre el cuerpo, se lo comen los gusanos. Busca lo celestial. Escrito está: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hay gente entregada a la prostitución, gente entregada a la brujería, gente entregada al odio, gente entregada a la idolatría, gente entregada a su trabajo, a su familia, que no piensan en el reino de Dios, no piensan en comer palabra viva de Jesucristo. Hay gente entregada a los deportes. Todo eso se queda aquí en la tierra, amigo. Y después de la muerte, ¿qué va a pasar con tu vida? Yo era una persona que perseguía la vanidad de todas las cosas que hay aquí abajo. Mi corazón estaba puesto en lo terrenal, pero me di cuenta que un día me iba a ir, que un día iba a dejar de existir aquí en la tierra y que iba a pasar de mí toda la eternidad. Vive para Jesús. Vive para Jesús. Él murió por ti en la cruz por amor. Ahora tú y yo vivamos para Él, porque lo que tú haces para Jesús tiene eco en la eternidad. Lo que haces para Jesús no se queda aquí, tiene eco en la eternidad. Cuando mueras el dinero no te lo vas a llevar. Cuando mueras tu familia no te la vas a llevar. Cuando mueras tu carro no te lo vas a llevar. Cuando mueras tu casa no te la vas a llevar. Lo único que te vas a llevar de la tierra es lo que hiciste para Dios. Esa es la herencia que te vas a llevar. Si pecaste contra Él, atesoraste ira para el día de la ira y para el justo juicio de Dios. Pero si viviste para aquel que fue traspasado por ti, si viviste obedeciendo su palabra, guardando su palabra, amándole, tendrás recompensa eterna. Todo lo que hagas para ti mismo aquí en la tierra se queda, no te lo llevas. Pero lo que hagas para Jesús, eso tiene eco en la eternidad. Jesús dijo: no hagáis riquezas en la tierra, donde el ladrón entra y la polilla destruye. Haced tesoros en el cielo, dijo Jesús. ¿Vale la pena vivir pecando para después morirte e irte al infierno? ¿Y que nadie te saque del lago de fuego y azufre? No vale la pena pecar. Pecar es una mala inversión. Cuando pecas, disfrutas el pecado. El pecado es divertido, el pecado es delicioso, el pecado es sabroso, pero te mueres y te vas al lago de fuego para siempre. ¿Vale la pena? No. En cambio hay otro camino, es más difícil, el de la obediencia, el de la justicia, porque viste al Hijo de Dios que murió, bajó del cielo, murió por ti y te dio una salvación que ni tú ni yo merecemos. Te dio un lugar a su mesa en su reino, una corona en los cielos que ni tú ni yo merecemos. Por gracia, por amor. Y ese amor de Jesús clavado en la cruz transforma el corazón del ser humano para toda la vida. Y ese amor, cuando un alma ve a Jesús muriendo en mi lugar, provoca un efecto santificador y purificador en el corazón del hombre, que le hace querer dejar de ser borracho, que le hace querer dejar de ser adúltero, que le hace querer dejar de ser fornicario, que le hace querer dejar de ser abortista, que le hace querer dejar de ser pornográfico y maldiciente, idólatra, mentiroso y ladrón. El amor de Jesús transforma vidas y corazones y abre tu entendimiento y te das cuenta que lo que importa es lo espiritual, lo celestial, no lo terrenal. Tu perspectiva cambia y empiezas a orar y buscar al Dios viviente.
Yo estuve al borde de la muerte en un hospital. Y cuando te estás muriendo, te das cuenta de todo esto, lo que te estoy diciendo. Que perseguir vanidades terrenales es una tontería. Porque cuando estás al borde de la muerte en un hospital, te das cuenta que lo único que importa de tu vida, lo único rescatable, es lo que hiciste para Jesucristo de Nazaret. Ahí, cuando te das cuenta que estás a punto de partir de esta vida, entiendes que el reino de Dios es lo más importante. Amigo, el pecado mata y lleva al infierno. Amigo, el pecado lleva a millones al lago de fuego y azufre. El infierno es real. El infierno no es un cuento. El infierno no es un chiste. El infierno no es un mito. El horno de fuego y azufre existe. Yo lo vi, yo me estaba muriendo. Corre a Jesús para que seas perdonado. O peca a gusto, disfruta el pecado, pero cuando se pare tu corazón, no te quejes de que escuchaste el evangelio en la vida, que Dios te llamaba al arrepentimiento, pero tú voluntariamente decidiste pecar. La paga del pecado es la muerte. Tienes que arrepentirte, porque sin santidad nadie verá al Señor. El Dios del cielo es un Dios 3 veces santo. El pecado no entra al cielo. Corre a Jesús para que seas salvo. Corre a Jesús para que seas perdonado. La mayoría de los seres humanos eligen el camino del pecado y cobra el pecado la cuenta al final de su vida. La factura les llega después de la muerte y es una factura eterna. Te amamos, por eso venimos aquí a advertírtelo. La factura que se cobra después de morir en pecado, lejos de la voluntad de Dios, lejos de la voluntad del Padre, es tan cara, es tan terrible. Mientras estamos hablando, personas en el mundo están muriendo. Mientras estamos hablando, personas de cabeza están entrando al horno de fuego en el centro de la tierra. Mientras estamos hablando, almas se están perdiendo eternamente. Corre a Jesús para que tú no seas uno de ellos. Corre a Jesucristo. Él es la diferencia entre la vida y la muerte. No pierdas tu alma. Ven a Él y déjale que te transforme. El que es de Jesús no ve películas corrompidas. El que es de Jesús no escucha música corrompida. El que es de Jesús no viste ropa provocativa, sensual. El que es de Jesús no dice groserías. El que es de Jesús no se emborracha. El que es de Jesús no se pone tatuajes ni piercings. El que es de Jesús no fornica. El que es de Jesús se arrepintió. El que es de Jesús no roba, no mata, no consulta brujos, hechiceros. El que es de Jesús no es idólatra. El que es de Jesús no maldice. El que es de Jesús perdona. Hoy te estamos invitando a un camino de vida estrecho, angosto. El camino del Evangelio que lleva a la vida eterna. Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, arrepiéntete, lucha contra el pecado. Lucha contra el pecado. No te mueras en pecado. Lee la palabra de Dios todos los días. Practica la oración para que por el Espíritu Santo puedas vencer al pecado y vivir una vida nueva. Si tú oras todos los días, orar es platicar. Jesús no enseñó a rezar, Jesús enseñó a platicar. Si tú oras todos los días y lees la Biblia con fe, el Espíritu Santo lo vas a poder conocer. Él te va a poder hablar y transformar. Pero tienes que arrepentirte para que Jesús te hable. Jesús está vivo, pero hay que arrepentirse para que te empiece a hablar. Su voz es hermosa, su voz es preciosa. Lávate del agua de la palabra. Te voy a leer Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento no es negociable, es obligatorio en el Evangelio. Jesús dijo: quien ama su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de mí, del Evangelio, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergüenza delante de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré del tal delante de mi Padre y sus santos ángeles. Yo te invito a que no intentes salvar tu vida, conservar el pecado, sino que la pierdas tu vida por causa de Jesús. Cuando Jesús me transformó, me dejé de juntar con los amigos borrachos. Cuando Jesús me transformó, dejé de decir groserías. Cuando Jesús me transformó, dejé de odiar. Cuando Jesús me transformó, hubo un cambio real, frutos dignos de arrepentimiento. Eso se llama arrepentimiento. Ese es el primer paso para la salvación. Pon tu fe en Jesús, pero una fe obediente, una fe que le busca, una fe que pone atención qué fue lo que dijo Él. Jesús dijo: el que guarda mi palabra, ese no verá muerte. Yo te hago una pregunta: ¿tú estás guardando lo que salió de la boca, de los labios de Jesús? ¿Has escudriñado lo que Jesús dijo desde Mateo, palabra por palabra, para obedecerla? En las palabras de Jesús hay vida. Escudriña lo que Jesucristo dijo y obedécelo. Por ejemplo, Jesús dijo: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque un solo Padre tenéis, el que está en los cielos. Jesús prohibió que a cualquier hombre religioso le llames Padre. Jesús dijo: si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. Jesús enseñó a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, no a pegarle en la otra mejilla. Jesús dijo: no juréis en ninguna manera, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Jesús dijo: cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, creyendo que por su mucha palabrería seréis oídos. ¿Qué es una vana repetición? Es esto: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es una vana repetición, y Jesús en Mateo 6 lo prohibió. Jesús dijo: ora a tu Padre que está en lo secreto. No vanas repeticiones. Rezar significa repetir, orar significa platicar, y Jesús nunca dijo rezar, Jesús dijo orar. Jesús dijo: no hagáis vanas repeticiones, creyendo que por vuestra mucha palabrería seréis oídos. ¿Obedeces a Jesús o sigues una religión que desobedece a Jesús por costumbre y filosofía? Averigua si lo que crees tiene fundamento bíblico neotestamentario, porque si no, estás en peligro. Escrito está, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando alguien quiere ir a Dios a través de María, Pedro, Judas, Juan, los ángeles, está pecando. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Le rezas a María, prendes velas a seres creados, a ángeles, a personas muertas. Estás pecando. Escrito está: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Escudriña la Escritura y averigua que si lo que crees tiene fundamento. El hombre cree una cosa, cree otra, pero yo te pregunto: ¿tu fe está fundada en la palabra de Dios? ¿O crees cosas que no son escriturales? Busca en la Escritura que lo que crees esté ahí, porque si no, corres peligro. Escrito está que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es camino de muerte. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: no consultarás a los muertos. Consultar a los muertos es un pecado que la Biblia le llama nigromancia.
Y hoy le enseñan al hombre que puede ir a rezarle a personas muertas. Eso es pecado. Todas las oraciones en la Biblia, todas, siempre fueron dirigidas a Dios. Absolutamente todas. Nunca se oró o se rezó a seres creados. Nunca. Porque escrito está que Dios no comparte su gloria con nadie, ni su alabanza a esculturas. México es un país que se tiene que arrepentir de idolatría, culto a yesos, pinturas, palos, esculturas que no tienen poder. Son vanidad. Si se cae, se rompe. Si hay un incendio, se quema. ¿Y crees que te van a poder ayudar? Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan. Son vanidad. No hay espíritu en ellos. Dios no puede ser pintado, ni representado con arte ni obra de imaginación de hombres. Es pecado dibujar a Dios. Él lo dijo en su palabra. Maldito el que haga pintura, escultura o imagen de fundición. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Dios lo dijo en los 10 mandamientos. México tiene que arrepentirse de idolatría. Cuando alguien le reza a una pintura, escultura, un yeso, un palo, pone su esperanza, venera a un objeto físico, está pecando contra su alma. Ese es un pecado que se llama idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios. Revisa el Nuevo Testamento, escudriñalo y date cuenta que las iglesias bíblicas nunca usaron objetos físicos religiosos para apoyar su fe. Date cuenta que en la Biblia no se prendían velas, no había pinturas, no se les rezaba cosas físicas. Escudriña el Evangelio para que conozcas la verdad. Escudriña cómo eran las verdaderas iglesias bíblicas neotestamentarias, donde no había ritos raros, solo había predicación de la palabra, oración, ayuno, alabanza. ¿Sigues un cristianismo bíblico o mentiras de hombres? La palabra de Dios dice que hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La palabra dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Rezarle un palo, un yeso, una pintura son doctrinas de demonios. Ven al verdadero evangelio de Jesucristo, escudriñalo, conoce al verdadero Jesús. ¿Quieres conocer al verdadero Jesús? El verdadero Jesús está en Apocalipsis capítulo 1. Tiene ojos como llama de fuego. Los ojos de Jesús son como llama de fuego. Su rostro resplandece más que el sol. Su ropa es blanca. Tiene un cinto de oro en el pecho. Su piel es como bronce bruñido, como metal incandescente. Su voz es como estruendo de muchas aguas, como voz de grandes truenos. Cuando te pares ante Jesús vas a caer como muerto sin fuerzas, porque Él es el Todopoderoso. ¡Amén! De su boca de Jesús sale una espada aguda de 2 filos. En su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el verdadero Jesús glorificado, no el personaje pintado en un cuadro con cabello largo, naricita respingada y ojo azul. Ese es un falso Cristo. Ese no es el verdadero Jesús. Y aunque se ofendan, pero Miguel Ángel, cuando le pidieron pintar a Cristo, les dibujó a su novio homosexual. Aunque se ofendan, pero la verdad los hará libres. Amén. El verdadero Jesús está descrito en Apocalipsis capítulo 1. ¿Lo has leído? Ese es el verdadero Jesús. No es como lo pintan. Escrito está, no te harás imagen de nada de lo que está en el cielo. Le rindes culto, veneración a pinturas, yesos, esculturas, palos. La Biblia clasifica eso como idolatría. Idolatría. ¿Acaso Pedro, Pablo, Juan, Felipe, Esteban, los personajes bíblicos usaban rosarios? No. ¿Usaban escapularios? No. ¿Prendían velas? No. Predicaban la palabra y eso era todo. ¡Amén! Conoce el verdadero cristianismo bíblico neotestamentario. En el cristianismo bíblico neotestamentario no se bautizan bebés, ¿lo sabías? Todos los bautizados en agua en la Biblia fueron adultos, nunca bebés.
adultos, arrepentidos y convertidos. El bautismo de bebé en la Biblia no vale para Dios, porque hay dos requisitos bíblicos para bautizarse en agua. Escrito está, Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un bebé no puede creer. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos requisitos bíblicos para poder bautizarse en agua. El bautismo que sí vale ante Dios. El primero es creer el Evangelio y el segundo es arrepentirse. Un bebé no puede creer el Evangelio ni arrepentirse. El bautismo de bebés por aspersión en la cabeza es doctrina de demonios. Va contra la Biblia. El adulto arrepentido que cree el Evangelio es el que se bautiza. Escudriña la Escritura, que no te den gato por liebre. El bautismo bíblico es un adulto arrepentido que comprende el Evangelio y es sumergido en el agua, como sepultando un muerto. Si tú crees que el bautismo es un bebé que le ponen agua en la cabeza, te engañaron. No has leído la Biblia. Eso nunca sucedió en la Escritura. El verdadero bautismo es como Jesús le ocurrió, que de adulto a los 30 años fue con su primo Juan Bautista para que lo sumergiera en agua. Todos los bautizados en la Biblia siempre fueron adultos, nunca bebés, ni niños, ni adolescentes. ¿Tienes al verdadero Jesús? ¿Conoces al verdadero Jesús? Tantos mueren y perecen por estar en mentiras, pero escrito está, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús, acuérdate, Jesús sana gratis, Jesús perdona pecados gratis, Jesús saca demonios gratis. Todo lo del reino de Dios siempre es gratuito. El cielo no se compra con dinero. El cielo, la entrada al cielo, Jesús la pagó en la cruz derramando sangre preciosa. Escudriña la Escritura. En el Nuevo Testamento no hay primera comunión. En el Nuevo Testamento no hay 7 sacramentos. En el Nuevo Testamento no hay santos óleos. Esos son doctrinas de demonios. Te engañaron. Lee el Nuevo Testamento para que conozcas la verdad. No existe el purgatorio. Escrito está, fuego eterno o vida eterna. No hay nada en medio. Lee la palabra para que las escamas caigan de tus ojos. Lee la palabra para que se te caiga el velo. Lee la palabra para que conozcas verdaderamente a Jesús y Él empiece a hablarte. Él manifieste su poder. Su Espíritu Santo te toque. ¿Te ha tocado alguna vez el Espíritu de Dios? Cuando tienes comunión con el Dios vivo es algo hermoso. La presencia del Espíritu Santo es algo bellísimo. La presencia del Espíritu de Dios no es de este mundo literal. Escrito está, si ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu a los que se lo pidan? La Biblia dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? Tienes que obedecer a Jesús para que te lo den. Dios le da su Espíritu a los que le obedecen. Y escrito está, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Jesús vino a buscar lo vil y lo menospreciado. Hombres contritos y humillados de corazón, que se rinden ante Él. Pídele a Jesús que se revele a tu vida. Pídele a Jesús que manifieste su poder y tu gloria a tu vida. Dile, quiero conocerte, Jesucristo. Él está vivo, es real. Es hermoso cuando Jesús te habla en la madrugada, te da un sueño. Cuando no te deja pecar, te detiene antes de pecar. Jesús es real. Y hay una manada pequeña que camina con Jesús. Jesús dijo, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Mis ovejas conocen mi voz, y yo las llamo a cada una de ellas por nombre,
y me siguen. Huyen de los extraños. No conocen la voz de los extraños. Jesús está vivo y Él quiere salvarte del infierno de fuego, del horno de fuego. Arrepiéntete y búscale, porque mañana puede ser demasiado tarde. En su amor, Él te está haciendo pasar por aquí para decirte que Él quiere darte vida, que Él quiere darte perdón de pecados, que Él quiere llenar tu ser. Invoca su nombre, vamos. Pon su nombre glorioso, hermoso en tus labios, porque escrito está: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿tú lo crees? Amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la palabra, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Allá arriba en los cielos hay un Dios 3 veces santo. ¿Tú crees que Dios se va a quedar así con tanto aborto? ¿Tú crees que Dios se va a quedar así con tanto asesinato? ¿Tú crees que Dios se va a quedar así con tanto gobierno corrupto? ¿Tú crees que Dios se va a quedar así con tanta drogadicción? ¿Con tanto divorcio? Hay un Dios 3 veces santo en el cielo que pagará cada uno conforme a sus obras. Pero antes de que se acerque ese gran juicio, el Evangelio llega a tus oídos para que puedas ser perdonado, para que puedas ser salvo. En la misericordia de Dios el Evangelio está llegando a tus oídos para que sepas que Él quiere justificarte gratuitamente por su obra redentora en la cruz. ¿Tú quieres que Él te justifique gratuitamente? Díselo. Pídeselo. Pero búscale de corazón. Porque Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No te autoengañes. No puede haber fe separada del arrepentimiento. Van de la par a la mano. Porque el Dios del cielo es un Dios de justicia. Ten esos dos ingredientes, arrepentimiento y fe, y verás que Él te concederá nacer de nuevo. Lo que te estamos hablando hoy es algo espiritual, no carnal ni material, es algo espiritual. Tú eres un ser espiritual que vives en un cuerpo material temporal. Jesús quiere darte aguas vivas a beber. ¿Tienes sed? Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Jesús es la roca de salvación. El que creyera en Él no será avergonzado. Él no rechaza absolutamente ningún alma que se arrepienta y crea. No importa cuál es tu trasfondo, cómo fue tu pasado. Mientras más terrible fue tu pasado, más gloria Él tiene en hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Pero para salvarte, Jesús primero te va a llevar a la cruz a morir con Él. Y cuando mueres realmente con Él, al mal carácter, al mal genio, a los videojuegos, a las groserías, a la música corrompida, a ver novelas y toda suciedad, cuando vas con Jesús a la cruz y mueres con Él, ahí Él es donde pone vida en ti. Ven con Jesús y muere con Él en la cruz, a la vida vieja, a los placeres pecaminosos, para que la vida de Jesús opere en tus miembros. Crucifica al cigarro, crucifica el alcohol, crucifica la pornografía, crucifica la fornicación, crucifica la ropa
inmoral, crucifica las groserías, crucifica el robo, crucifica la idolatría, crucifica el odio, crucifica los celos, para que la vida de Jesús pueda operar en ti. Porque si quieres vivir con Jesús, primero tienes que morir. ¿Ya moriste con Jesús en la cruz para que puedas vivir? Jesús lo dijo: el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Acaso se refería a una cruz de madera? No. ¿Una cruz de metal? No. La cruz que habla el Evangelio es una cruz espiritual. Pablo mismo dice: me glorío en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la verdadera cruz de Cristo, la que el mundo y el pecado es crucificado para ti y tú para el mundo. ¿Cargas la verdadera cruz de Cristo? La verdadera cruz de Cristo es espiritual. Cuando no volteas a ver una mujer con poca ropa, estás crucificando la carne. Cuando no dices groserías, estás crucificando la carne. Cuando no vas a casinos, bares, antros, prostíbulos, estás crucificando la carne. Y si no crucificas la carne te puede destruir eternamente en el infierno. Crucifica la carne por el poder del Espíritu de Dios. Ve contra corriente. Ve contra el mundo. Si tú sientes que no te puedes arrepentir, que es muy difícil salir de algo, unos buenos ayunos, meterse en oración profunda con Dios, y verás si no Él te libra por su Espíritu, rompe tus cadenas. Millones dicen creer en Jesús, pero yo te pregunto, ¿eres verdaderamente su discípulo o eres falso discípulo de Jesús? Hay falsos discípulos de Jesús. Jesús enseñó cómo ser verdadero. Jesús dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Permaneces en su palabra? ¿La lees? ¿La meditas? ¿La obedeces? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Te invito a partir de hoy no dejar de leer la Biblia con fe, con amor, con pasión, y pedirle al autor de este libro, que es el Espíritu Santo, que te hable, que te ayude a obedecerlo. Él se da cuenta quiénes son los que le aman. Él se da cuenta quién sí está en pos de Él en serio. Él se da cuenta quién sí es suyo. Hay gente que cree creer en Jesús. Cree creer. Mira, escucha esa frase. Hay gente que cree creer, pero cuando muera va a abrir los ojos en el infierno, porque no obedecía. Y la fe sin obras es muerta. Millones creen que creen en Jesús, pero no lo conocen ni lo obedecen. Te invito a leer el Nuevo Testamento de tapa a tapa, de Mateo 1, Apocalipsis 22, y reconsiderar ese mensaje hermoso escrito. Guarda su palabra para que te salves. Guarda su palabra para que te salves. Lo he visto muchas veces. Hombres se burlan, se jactan de su pecado, rechazan el Evangelio, y después los veo en su funeral, en su velorio, en una caja, inertes, sin vida. Ya no se puede hacer nada por ellos, porque rechazaron el Evangelio, no se arrepintieron a tiempo. El justo en su muerte tiene esperanza, pero los impíos, su lámpara se apagará en tenebrosa oscuridad. El justo en su muerte tiene esperanza, pero la lámpara de los impíos se apagará en la oscuridad. Serán arrancados de la tierra y trasladados al Seol,
al Hades, al Tártaro, al Gehenna, al abismo, a las prisiones eternas en el centro de la tierra. Lo he visto muchas veces. Hombres que tienen dinero, que tienen mujeres, que tienen carros, que tienen placeres del pecado. Y al día siguiente están en un ataúd. ¿De qué les sirvió? ¿De qué les sirvió? Pero cuando alguien muere obedeciendo a Jesucristo, guardando su palabra, hay esperanza en su muerte. La memoria del justo será bendita. Reconsideremos nuestra eternidad. ¿Estás en las manos de Jesucristo o estás en las manos del diablo? Si estás en pecado, estás en las manos del diablo. La Biblia dice que todo aquel que peca es del diablo. Pero que el que es de Jesús no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando Jesús ya está en tu corazón, no te deja pecar. Te duele la conciencia. Cuando Jesús ya está en tu corazón, te sientes tan mal cuando pecas. La semilla de la palabra de Dios está en tu corazón, la simiente de Dios no te deja pecar. Cuando eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, y no te deja pecar. Hay gente que peca a gusto, le gusta pecar, se le hace sabroso, no le duele, ni le molesta, ni le lastima. Eso es una muy mala señal. Significa que no está en salvación, está en perdición, está en muerte. Levántate de entre los muertos y vivirás. El que es de Jesús no mira cochinadas en su celular. El que es de Jesús no fornica, no tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. El que es de Jesús no miente, no idolatra, no roba. El que es de Jesús y va en el camino de Jesús no viste ropa sexy, sensual. El que es de Jesús no fuma nada, no se mete sustancias. El que es de Jesús se arrepintió, está en santidad, fue comprado por sangre, le pertenece al Dios vivo. Sí, en la vida es difícil obedecer, es fácil pecar, es difícil obedecer, pero el camino difícil es el bueno. El fácil lleva a la perdición, el difícil es el bueno. El del perdón es el bueno, el del amor es el bueno, el de la obediencia es el bueno, el de la justicia es el bueno, el de cuidar tu matrimonio y no ser mujeriego es el bueno, el de ser sobrio y no meterse sustancias al cuerpo, ese es el camino estrecho. El de la justicia, ¿tú por cuál vas? Yo iba por el ancho que lleva a la perdición, pero me pasé al estrecho que lleva a la vida. Yo te invito a que te salgas del camino ancho que lleva a la destrucción y te metas al camino estrecho que lleva a la vida. Salte del camino de la desobediencia a la palabra de Dios y métete al camino a la obediencia a las palabras de Jesús. Por último, antes de terminar, quiero decirte cómo saber cuando tienes vida eterna. ¿Cómo sabes cuando ya fuiste salvo? ¿Cómo sabes cuando el Espíritu Santo está dentro de ti? ¿Cómo sabes cuando tu nombre está escrito en los cielos? ¿Cómo sabes cuando Dios quitó tu pecado? ¿Sabes cómo saber? Porque el Espíritu Santo te lo dice. El Espíritu Santo te dice que eres hijo de Dios. A ver, explícame eso, porque yo nunca he escuchado al Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Nunca he escuchado al Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Cuando empiezas a desarrollar una comunión con Jesucristo, leyendo la Biblia, orando, obedeciéndole, perseverando en este camino, Él te empieza a hablar. ¿De verdad habla Jesús? ¡Habla Jesús!
Él dijo, mis ovejas conocen mi voz. Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, el mundo no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque estará con ustedes y en ustedes. ¿Cómo saber que alguien es salvo? Porque el Espíritu Santo le habla y le da su comunión íntima. Pero el Espíritu Santo es santo. Él no te va a hablar si estás en cigarro, en groserías, en pornografía, en lujurias, en cervezas, en idolatría, en odios, en rencores. El Espíritu Santo no te habla si no te arrepientes, porque Él es santo. Métete al camino de Jesús para que empieces a gozar de la hermosa comunión con el Santo Espíritu de Dios. Escrito está, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mundo no conoce al Espíritu Santo, ni lo va a conocer. Pero cuando tú caminas con Jesús, Él te empieza a hablar. ¿Cómo habla? De muchas maneras. Te puede hablar audible en tu mente, te puede hablar a través de la Biblia, te puede hablar en sueños. El Espíritu Santo habla. Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré a otro, al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de verdad que los llevará a toda verdad. Les recordará lo que yo os he dicho y les enseñará todas las cosas y les mostrará lo que hará de venir. Cuando caminas con el Espíritu Santo, te habla de cosas que te van a pasar en el futuro. Cuando caminas con el Espíritu Santo, te advierte de peligros. Te dice, no te juntes con esa persona, no pases por esa calle. El Espíritu Santo cuida a las ovejas de Jesús. Y se nota cuando alguien está siendo enseñado por el Espíritu Santo, porque esa persona se llena de frutos de justicia, amor, paz, gozo, bondad, benignidad, misericordia, mansedumbre, fe, templanza. Hay gente que dice, yo camino con el Espíritu Santo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dices groserías, no caminas con el Espíritu Santo, caminas con el diablo. Dices mentiras, no caminas con el Espíritu Santo, caminas con el diablo. Hay palabras corrompidas en tu boca, no caminas con el Espíritu Santo, caminas con el diablo. Ya no seas del diablo, ven a Jesús para que te salves. Camina realmente con Jesucristo. Necesitas al Espíritu Santo para ser salvo. Escrito está, Juan bautizó con agua, pero Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Te invitamos a levantar tus manos, invocar su nombre y dile, Jesucristo, quiero beber del Espíritu Santo. Quiero que me enseñes las cosas del reino de los cielos. Quiero un Dios vivo que me hable. Persevera en esa fe, en obediencia, y te va a hablar. A mí me habló, conozco su voz. Hay un pueblo obediente al Evangelio que camina en intimidad con el Todopoderoso. Abraza una religión que no obedece a Jesús y te perderás eternamente. Corre a Él. No se trata de religiones, ni de templos, ni de movimientos humanos. Se trata de una persona en los cielos, su nombre es Jesús. Se trata del reino de Dios. ¿Por qué pones tu mirada en religiones y en hombres? Pon tu mirada en el autor de la salvación. ¿Has pecado? Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. ¿Jesús puede perdonar un aborto? Sí. ¿Jesús puede perdonar a alguien que asesinó y se arrepiente? Sí. ¿Jesús puede perdonar a una prostituta? Sí. ¿Jesús puede perdonar a un narcotraficante, delincuente, criminal? Sí. Jesús dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Pero si sigues robando, haciendo daño, delinquiendo, no está verdaderamente con Jesús, porque cuando Jesús toca la vida de un ser humano, hay un cambio real, drástico y poderoso. ¿Alguien de aquí Jesús lo ha tocado? Levante la mano. ¿Jesús los ha tocado a ustedes?
¿Qué se siente? ¿Y ustedes? ¿Quieren que los toque la oración? La oración. A través de la oración. ¿Quieren que oremos? Vamos a orar juntos. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz. Gracias por haber concedido que podamos recibir al Espíritu Santo por la fe en tu nombre. Dile gracias por derramar esa sangre preciosa que me lava, que me limpia, que me hace acepto. Dile, Jesús, tú eres mi Salvador. Jesús, tú eres mi Señor. Dile, Jesucristo, a ti te amo. Jesús, dile, gracias, porque en esa cruz llevaste mi pecado. Gracias, Jesús, porque en esa cruz tú fuiste molido. Gracias, Jesús, porque te lo debo todo a ti. Gracias, porque me diste otra oportunidad, Señor Jesús. Gracias porque rompiste el poder del diablo. No hay brujería, no hay hechicería, no hay satanismo, no hay magia negra, no hay vudú, no hay agüeros, no hay conjuros que puedan contra el poder de la sangre de Jesús. Amén. La brujería sí existe, amigo, sí existe. Pero la brujería no tiene jurisdicción sobre los que son de Jesucristo. Solo sobre los hijos del diablo, los que están en pecado. ¿Quieres ser del reino de Dios? ¿Quieres ser ciudadano del cielo? Pídeselo a Jesús. Él es la puerta de salvación. Él dijo, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Cuán hermosa salvación que estamos anunciando hoy. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que los que creen en ti se arrepienten. Les des a probar de ti, Señor. Tengan experiencias contigo, poderosas, transformadoras. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto? Porque el Señor Jesús me lo ordenó. El Señor Jesús me dio la orden, me dijo, ve y predica mi evangelio. Porque millones se van al infierno. Escuché su voz y me dijo esto. Ganen almas, amada iglesia, porque no queda mucho tiempo. Eso fue lo que me dijo. Y yo obedezco. Hemos puesto en tu corazón la semilla del Evangelio. Hemos puesto en tu corazón la semilla del Evangelio. Te invitamos a perseverar en esta palabra. Te voy a recomendar un método de lectura bíblica que mi Dios me enseñó. Te recomiendo la Biblia Reina Valera 1960. Es de las más viejas. Este es el método de lectura que te recomiendo. Un capítulo del Antiguo Testamento completo y un capítulo del Nuevo Testamento completo por orden. En la mañana al despertar. Y póstrate en el piso con la frente en el suelo a buscar a Dios. Y en la noche haz lo mismo antes de dormir. Te despiertas y lo primero que haces es buscar su rostro, leer su palabra, hacer oración. Por orden, un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo, en la mañana con oración y en la noche lo mismo. Dile, Dios, yo estoy aquí porque quiero sentirte. Perdona mis pecados. Derrama tu corazón en su presencia. Y hazlo todos los días. Y te lo garantizo, que si acompañas esta vida de lectura y de oración con fe, arrepentimiento y obediencia, te va a hablar. Te lo garantizo, solo es cuestión de tiempo. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Eso dijo Jesús. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que llega a casa a destruir a martillazos ese PlayStation. Llega a casa a destruir a martillazos ese Xbox. Esos videojuegos de zombies, destrúyalos. El alcohol, la cerveza, el tequila, el vodka, al caño, mira, al caño. Es para lo único que sirve. La cajetilla de cigarros, a pisarla. Al que odiabas, mándale un mensaje y dile: te amo en Cristo, te amo en Cristo. Eso se llama arrepentimiento. Borra fotos provocativas de tus redes sociales. No sigas a mujeres semidesnudas. Eso es arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento en tu corazón? Espero que sí. Que Dios te conceda el don de arrepentimiento para conocer la verdad y que escapes del lazo del diablo en que muchos están cautivos a su voluntad. Por último, el último mensaje que te voy a dar es la limpia conciencia. ¿Quién puede levantar hoy su mano y decir: yo tengo limpia conciencia? Mi conciencia no me acusa de que estoy en pecado. Cuando caminas con Jesús, Él lava tu conciencia. ¿Quieres caminar con Jesús? Él limpia la conciencia. Amigo, la conciencia limpia es algo precioso que el dinero no puede comprar. La conciencia limpia es algo que el dinero no puede comprar. Algunos tienen en su conciencia que cometieron un aborto. Otros tienen en su conciencia que deshonraron a sus padres. Otros tienen en su conciencia que se emborracharon, que se drogaron, que fornicaron. Otros tienen en su conciencia que fueron a consultar a un brujo, un hechicero. Hay muchos que tienen su conciencia sucia, que les acusa que pecaron contra el Dios viviente. Solo hay una cosa que puede limpiar tu conciencia para que cuando te presentes ante Dios te presentes con las manos limpias. Eso es la sangre de Jesús derramada en la cruz que tú puedes invocar. Es el agua de la palabra que cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, limpia tu mente y tu corazón. Hermano, amigo, ven a limpiar tu conciencia, tu mente y tu corazón en la sangre de Jesús y en el agua de la palabra, porque mañana puede ser demasiado tarde. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido predicar tu palabra en este lugar. Oro a ti, Señor, que a todos los que escucharon el Evangelio, tú les enseñes a caminar contigo, mi Dios. Les enseñes a perseverar, a santificarse, a obedecerte. Ayúdales, Señor, porque el diablo ataca. Enséñales a reprender en tu nombre, en el nombre de Jesús, y échalo fuera. Oro a ti, Señor, por cada vida que dice: sí, yo me voy a arrepentir. Oro a ti, Padre Santo, por cada vida que dice: sí, yo voy a enderezar mis caminos delante de la presencia de Dios. Oro a ti, Padre Celestial, por toda vida que dice: yo me arrepiento de mis pecados. No más fornicación, no más groserías en mi boca, no más pornografía, no más adulterio. Gloria a Dios por esas vidas. Padre Celestial, ayúdales a caminar contigo firmes en el Evangelio, en la fe. Ayúdales a obedecerte en estos tiempos finales para que puedan entrar a tu reino y ver tu gloria. Te amo, Señor. Algunos dicen: Dios no existe. Dios es santo y tiene suficientemente poder para esconderse de todo aquel que camina en pecado. Ven a Jesús para que conozcas al Dios viviente. Gloria a Jesucristo de Nazaret. El Evangelio se predicó en este lugar. El que tenga oídos para oír, el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Gloria a Jesús. Ya nos vamos.